Y note bien, en el mundo griego, contrario al mundo judío, las mujeres tenían derechos, las mujeres tenían privilegios, y las mujeres podían alzarse hasta donde ellas quisieran alzarse y lograr lo que ellas quisieran lograr. Resulta que había una mujer asiática llamada Lidia. Y esta mujer asiática llamada Lidia es uno de los personajes que Lucas identifica dentro de su historia como el primer impacto evangelizador que Pablo tiene cuando llega a Filipos. La segunda persona es una muchacha esclava. Esta muchacha esclava era de origen griego, pero llana y sencillamente ejercía una función de pitonisa. Y para los efectos de la historia de Lucas, esta muchacha pitonisa era una herramienta al servicio y beneficio de unos individuos que la promovían y la exponían públicamente en su tarea y en su función de pitonisa. La tercera persona que recoge la historia es un carcelero, ciudadano romano, y que está ubicado dentro del contexto social como un individuo que representaba en aquel entonces la clase media desde el punto de vista socioeconómico. Así es que dentro de la historia de Lucas, cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo: no vayas a Asia todavía, no vayas a Bitinia todavía, quiero que te muevas entonces en esta dirección, y produce una visión en la psiquis de Pablo para que se deje dirigir por esa visión. Le dice: quiero que entres por la puerta de Europa, y quiero que vayas entonces por Macedonia y entres a Filipo, y en Filipo comiences la predicación. Fíjese que lo primero que se impacta es al contexto social económico en su totalidad. No sé si ya me está entendiendo. A una mujer de clase alta, a un hombre de clase media y a una muchacha de clase extremadamente pobre y que está siendo utilizada por unos individuos. En el caso de Lidia, Lidia tenía que haber sido una mujer muy rica. Su capacidad como comerciante es identificada como una mujer que se encargaba de la venta de tela de púrpura. Era una comerciante de tinte de púrpura, una sustancia que se extraía de un molusco y que en aquel tiempo era tan cara que teñir de púrpura 1 kilo de lana costaba en aquel entonces cientos de dólares. Así que esta mujer tenía un prestigio comercial y económico extraordinario. Y lo que se dice de esta mujer es hermoso, porque Lucas dice que cuando Pablo llega a Éfeso, a Filipo, y comienza a predicar, dentro de los oyentes del discurso del sermón de Pablo está esta mujer, una mujer sumamente rica. Y cuando termina Pablo de predicar, ella se acerca y le dice a Pablo: óyeme, yo creo en ese Dios que tú estás predicando, yo tengo esa fe que tú estás imprimiendo, y yo quisiera pedirte un grandísimo favor. ¿Qué te parece si mi casa se convierte en el primer templo, en la primera iglesia en Europa,
para que de aquí el evangelio se impulse al mundo europeo y el mundo europeo pueda reconocer al Cristo que tú predicas. Desde luego, cuando uno hace una lectura somera no descubre mucho, pero cuando uno empieza a hacer la lectura desde el punto de vista del contexto en el que se da, una de las cualidades que debe distinguirse en la vida de alguien que se ha encontrado con Jesús es la cualidad de Lidia. Mire, cuando el Espíritu Santo le dio instrucciones a Pedro para que fuera al mundo gentil y llegara a la casa de Cornelio, ¿sabe lo primero que el Espíritu Santo le dijo a Pedro con respecto a Cornelio? Cornelio no se había convertido. Cornelio todavía no había recibido el mensaje. Cornelio todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Pero lo primero que el Espíritu Santo dijo de Cornelio fue que este hombre tenía un espíritu hospitalario. Porque dentro del contexto judío, dentro de la mentalidad religiosa de Israel, un corazón hospitalario es un corazón que da testimonio de Dios en la profundidad del ser. Porque es bueno que usted y yo sepamos que el cristianismo no es solo una expresión de fe. El cristianismo también es un estilo de vida. Y los cristianos caretones y de rostros mortuorios y la gente que no da los buenos días y la gente que no le pregunta al otro en qué puedo ayudarte y la gente que no dice en qué puedo servirte y la gente que no puede servir una taza de café y la gente que no puede invitar a otro aunque sea a comerse una dona, todavía no ha demostrado virtudes de la vida cristiana. Cuando uno hace la lectura ligera no se percata, pero esta fue la primera mujer que se convirtió a Cristo. Y lo primero que hizo fue decirle a Pablo: si tú crees que yo soy una mujer digna de la fe que tú predicas, permíteme ofrecerte mi casa para que se convierta en la primera iglesia de Europa. Qué interesante, ¿eh? Mi casa, la casa de una mujer rica, que muy bien pudo haber pensado y decir, se me va a meter la chusma. Gente que yo no quisiera, se me van a meter. No, mi casa. Yo quiero que mi casa sea el primer centro de rehabilitación de hombres y mujeres que se encuentren con Jesucristo en mi tierra. La segunda persona es esta muchacha esclava. Si Lidia era lo más alto de la sociedad, esta muchacha era todo lo contrario. Ella era lo más bajo. Yo no sé por qué razón, ¿verdad? Desde el punto de vista sociológico a veces las cosas cambian. Hoy resulta ser que la gente en el mundo de la adivinación y en el mundo de los pitonizos se han convertido para algunos en lo más alto.